La historia real de Blancanieves no es un único evento, sino que existen dos figuras históricas principales que inspiraron el cuento. Margareta von Waldeck, una noble alemana del siglo XVI, cuya vida tuvo tintes trágicos y que pudo estar conectada con los 7 enanitos a través de los niños que trabajaban en las minas de cobre de su padre, o María Sofía von Erta-Luna, princesa alemana del siglo XVIII, que fue víctima del desprecio de su madrastra y sufrió de ceguera. La verdadera Blancanieves podría haber sido Margareta von Waldeck, una joven noble que vivió en el siglo XVI en Bad Wildungen, en el corazón de Hesse, Alemania, hija del conde Philipp IV von Waldeck. Margareta creció en una corte rica y poderosa, pero también llena de intrigas y peligros. En los bosques de Waldeck existían minas de cobre, donde trabajaban niños explotados como sirvientes y mineros. El duro trabajo los deformaba físicamente, dejándolos pequeños y encorvados, casi como los enanos que aparecen en el famoso cuento. ¿Casualidad o la inspiración directa de la leyenda? Margareta fue enviada a la corte de Bruselas, donde deslumbró por su belleza. Su piel era pálida como la nieve, sus labios rojos como la sangre y su cabello dorado como el sol. Allí atrajo la atención del príncipe Felipe II de España, quien se enamoró de ella. Europa, siglo XVI. Un continente marcado por intrigas políticas, disputas religiosas y juegos de poder entre las casas reales. En medio de este escenario surge una joven cuyo destino quedaría atrapado entre el amor y la tragedia. Su nombre era Margareta von Waldeck, y en Bruselas, con tan solo 20 años, hechizó al hombre más poderoso de su tiempo, Felipe II de España. Margareta fue descrita como un ser de una belleza inusual. Su piel era tan clara que parecía nieve bajo la luz del invierno. Sus labios rojos intensos contrastaban con un cabello dorado que brillaba como el sol. Era la representación misma de la delicadeza alemana en la corte flamenca. La joven, educada en refinamientos y lenguas, destacaba no solo por su apariencia, sino por su gracia y educación. Pronto, su presencia en Bruselas comenzó a ser tema de murmuraciones. En aquel tiempo, el príncipe Felipe de España, heredero del poderoso Carlos V, visitaba la región, serio, reservado, pero con un agudo sentido político. Felipe fue cautivado por la presencia de Margareta. Se cuenta que el príncipe, rígido en casi todos los aspectos de su vida, mostró un inusual interés en la joven alemana. Los paseos por los jardines, las conversaciones discretas en salones, dorados y las miradas furtivas en los banquetes, comenzaron a alimentar un rumor irresistible. Felipe II estaba enamorado. El idilio que empezaba a nacer entre Margareta y Felipe II no pasó desapercibido. La corte de los Habsburgo veía con malos ojos aquella atracción. ¿Cómo podía el heredero al trono más grande de Europa enamorarse de una condesa alemana de rango menor? Los consejeros susurraban. Los embajadores escribían informes a toda prisa, y pronto las intrigas se tejieron en torno a Margareta. El destino de la joven parecía sellado. No estaba destinada a ser reina, sino a ser apartada del camino de Felipe. Bruselas, año 1554. En los pasillos de palacio, los ecos de un rumor comienzan a extenderse. La joven Margareta von Waldeck, hija del conde Philipp IV de Waldeck, ha caído enferma de manera repentina. Con apenas 21 años, su luz se apagaba en la oscuridad de la intriga cortesana. ¿Pero fue realmente una enfermedad o la víctima de un veneno cuidadosamente administrado? En el siglo XVI, el envenenamiento era una práctica común en las cortes europeas. El arsénico, el mercurio o la belladona eran utilizados para deshacerse de enemigos políticos de manera silenciosa. Uno de los métodos más discretos consistía en impregnar frutas, especialmente manzanas, con sustancias letales. ¿Por qué manzanas? Porque eran comunes en las mesas aristocráticas y su dulzura ocultaba el sabor del veneno. ¿Fue Margareta víctima de este método? Los registros nunca lo confirmaron, pero la coincidencia entre el rumor y la posterior aparición del cuento de Blancanieves es
cuanto menos inquietante. El posible motivo detrás del envenenamiento parece claro: su relación con Felipe II. La joven condesa había cautivado al príncipe, pero una unión entre ambos resultaba políticamente inconveniente para la monarquía española. Margareta no tenía el rango suficiente para convertirse en reina consorte, y para la maquinaria política de los Habsburgo, aquella relación debía terminar a cualquier precio. Fueron consejeros de la corte quienes decidieron silenciarla, o existió realmente la mano de una rival celosa, como la madrastra de los cuentos. En 1554, Margareta murió en Bruselas. Tenía solo 21 años. Las causas oficiales nunca fueron esclarecidas, pero el rumor del veneno quedó grabado en la memoria colectiva de la ciudad. La joven fue enterrada en la lejana tierra extranjera, lejos de los bosques de Waldeck, donde había nacido. Su historia quedó silenciada, hasta que siglos después resurgió en forma de leyenda. La muerte de Margarita von Waldeck fue un hecho real. La forma en que murió, en cambio, se perdió entre sombras y sospechas. Pero su tragedia inspiró lo que, siglos después, se convirtió en uno de los cuentos más famosos del mundo: Blancanieves. La manzana envenenada, la madrastra malvada y la joven de labios rojos y piel blanca como la nieve. No nacieron solo de la imaginación, tuvieron una raíz amarga en la historia de una mujer real, víctima del poder y de las intrigas cortesanas. Margareta murió en 1554. Pero su reflejo sigue vivo en cada página del cuento, recordándonos que a veces los mitos esconden verdades más terribles que la fantasía. María Sofía von Erthal también inspiró al cuento de Blancanieves. María Sofía nació en 1729, en el castillo de Lore am Main, en Baviera. Era hija del príncipe Felipe Cristóbal von Erthal, un noble poderoso de la región. Desde pequeña fue conocida por su bondad, su educación refinada y su profunda religiosidad. Pero la fortuna no la acompañaría por mucho tiempo. Tras la muerte de su madre, su padre volvió a casarse. La nueva esposa, Claudia Elisabeth von Benningen, era conocida por su carácter frío y distante. Para María Sofía, este matrimonio significó el inicio de años difíciles. La tragedia marcó pronto la vida de María Sofía. Durante una epidemia de viruela, la joven quedó parcialmente ciega. En una corte donde la belleza física era sinónimo de valor, su enfermedad la convirtió en objeto de burla y desprecio. Sin embargo, lejos de quebrarla, esa experiencia despertó en ella una gran empatía. El pueblo la recordaba como una princesa amable, compasiva con los pobres y cercana a quienes sufrían. Mientras su madrastra se mostraba distante y cruel, María Sofía conquistaba el corazón de la gente. Los relatos de la época describen a Claudia Elizabeth, la madrastra de María Sofía, como una mujer dominante y sin compasión. No dudaba en marginar a la joven, favoreciendo a sus propios hijos y relegando a María Sofía a un papel secundario en la corte. En el castillo de Lore existía un objeto peculiar, un espejo parlante, fabricado en la región. Se decía que al hablar frente a él, su resonancia devolvía las palabras con un eco misterioso, casi como si respondiera. ¿Pudo ser este espejo el origen del famoso espejito mágico del cuento de Blancanieves? Aunque María Sofía no vivió un cuento de hadas, también su destino quedó entrelazado con la imaginación popular. Su historia, marcada por la luz y la sombra, por la inocencia y la adversidad, se convirtió en la semilla del relato eterno de Blancanieves, la princesa perseguida, pero amada por todos. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like, comentar, compartir y activar la campanita de notificaciones para que sigas disfrutando de más videos como este. Me apoyas mucho comentando y dando like.